Andes por año, dice. Yes. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablarles sobre una presentación que forma parte de mi carrera en curso. En el presente taller vamos a dar a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos, las cuales vamos a compartir cada una de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que abordaremos, que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de los derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. El taller está dirigido para jóvenes de 18 a 29 años en el Ecuador. ¿Qué queremos conseguir? Con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes. El objetivo es capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante este taller, conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Ahora les invito a revisar la metodología. Esto está dividido en 3 fases. En la cual va de la mano de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Código Orgánico Integral Penal. El mundo de la hiperconexión cambió nuestra forma de conectar con el prójimo, así como de interactuar con el mundo que nos rodea, ya sea esto un banco, universidad o trabajo. Los jóvenes crecen en medio de esta vorágine de cambio entre las nuevas tendencias. Son un grupo vulnerable reconocido por las leyes de la República y por su inexperiencia, inocencia, inmadurez, y son proclives a ser atacados de la tecnología. El objetivo de esta presentación es promover el conocimiento, primero de estos derechos de los jóvenes en esta situación, sui generis, mostrando la estructura legal vigente que enmarca su defensa partiendo desde la Constitución República del Ecuador. En un resumen general del uso del Internet, indicadores claves sobre el uso y el tiempo que pasan las personas en Internet. El número de usuarios ya no incluye data de redes sociales. Por esta razón, la data ya no es comparable con reportes anteriores. Un número total de usuarios de Internet en cualquier dispositivo es de 10.17 millones. El porcentaje de los usuarios que usan Internet es de un 57.3%. Se le suma el crecimiento anual del número de usuarios de Internet, que es de 1.5%, más el porcentaje de usuarios de redes sociales que acceden a través de sus dispositivos móviles, que es un 98.0%. La pandemia de COVID-19 fue un acelerador que empujó mucho más rápido a los ecuatorianos hacia las redes sociales para diferentes temas. En Ecuador se mantienen activos 14 millones de perfiles en las redes sociales, es decir, el 78.8% de la población. Del total de usuarios que utilizan las redes sociales, el 98% acceden a través de dispositivos móviles. Según datos del informe Ecuador Estado Digital del 2021, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter son las más populares en Ecuador, siendo Facebook la red social más visitada en navegadores web. El estudio reporta que un ecuatoriano pasa en promedio 18,50 minutos por día en Facebook y revisa 8,83 páginas por visita. Es la red social que más tiempo capta de los ecuatorianos, seguida de YouTube.
Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. En Ecuador, el 61,2% de los niños y adolescentes entre 5 y 15 años utilizan la web. Por ello es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, sexting, cyberbullying, grooming, morphing, etc. En la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema, la que está sometida a toda legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ecuatorianos, así como las del Estado y las instituciones del mismo. Es decir, la Constitución es nuestra ley madre que nos cobija, protege y garantiza nuestros derechos y libertades en todos los ámbitos de nuestras vidas. En el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación, e incluso en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará libertad de expresión y asociación. En el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3, nos indica el derecho a la integridad personal, que incluye a la integridad física, psíquica, moral y sexual. B, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. El derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección, que es la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información, requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En el artículo 92, toda persona, por su propio derecho o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y el destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. En la fase número 2, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el Registro Oficial Suplemento número 459 del 26 de mayo del 2021, se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, instrumenta a la norma que dicta la Constitución de la República del Ecuador. En lo principal, la ley se refiere a las condiciones que se deben verificar para que el tratamiento de datos personales sea legítimo,
Se refiere también a las formas a través de las cuales el titular de los datos personales puede manifestar su voluntad para el tratamiento de sus datos. Las normas relativas al régimen sancionatorio no entrarán en vigencia sino hasta 2 años después de la publicación de la ley en el registro oficial, es decir, en el 2023. Regula además el contenido y alcance de los derechos a la información, de acceso, de rectificación, actualización, de eliminación, de oposición a la portabilidad, a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, de consulta popular y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales y a la educación digital. En la fase número 3 tenemos al Código Orgánico Integral Penal, en los cuales se encuentran los delitos informáticos, en los que reconoce a la pornografía infantil en el artículo 100 del COIP, de 13 a 16 años de prisión. Violación del derecho a la intimidad, al artículo 178 del COIP, de 1 a 3 años de prisión. Revelación ilegal de información de base de datos, artículo 229, de 1 a 3 años de prisión. Interceptación de comunicaciones, artículo 470 al 476, de 3 a 5 años de prisión. Farming y phishing en el artículo 190 del COIP, de 3 a 5 años de prisión. Las conclusiones. La Constitución República del Ecuador garantiza los derechos fundamentales de los jóvenes y los incluye como un grupo vulnerable con el afán de su protección. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el COIP mantienen una interrelación lógica con el fin de identificar los derechos e instrumentar su forma de protección en su momento y castigar cualquier ofensa o vulneración de los derechos. Para concluir, soy madre y estudiante y me causa inseguridad, en mi caso, que mi hija menor de edad tenga acceso a estos medios. Aunque es vigilada constantemente, es importante que los jóvenes conozcan que tienen derechos y que no pueden ser vulnerados. Les agradezco por acompañarme. Voy a tomar una pequeña fotito. Si tienen antes alguna pregunta sobre el tema, los escucho. Está todo claro, gracias.